tecnología te permite obtener grandes herramientas de escucha, que me parece una de las funciones básicas de una dirección de comunicación, escuchar, saber qué esperan de ti. Pero más importante que la tecnología, creo que es tener clarísimo qué quieres comunicar, a quién quieres comunicarlo, en qué medios se mueven esas personas a las que quieres llegar y, por supuesto, valoro muchísimo la relación personal con tus interlocutores. Pero creo que la tecnología está ahí para utilizarla y que te aporta muchísimas cosas interesantes. Hoy estamos en Comunicatec con Amalia Blanco, que es presidenta de A Contracorriente Films y exdirectora de comunicación de Bankia. Bueno, hoy estamos con Amalia Blanco, que es presidenta de A Contracorriente Films y bueno, que tiene una larga trayectoria en la comunicación en España. Amalia, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Después de 2 años ya fuera de la comunicación, que todavía se acuerden alguna vez de ti, te hace ilusión. Sí, nos acordamos y muchos se acuerdan. Te quería preguntar, la primera pregunta es, en esta vasta trayectoria que tienes y también en empresas del IBEX 35, ¿qué consejo les darías a los directores de comunicación actuales? Bueno, la verdad es que no soy quien para dar consejos a nadie, porque además hay magníficos profesionales en el IBEX 35 de los que tengo mucho que aprender. Pero sí que me gustaría, más que dar consejo a los directores de comunicación, sí que me gustaría hablar a los directivos de las empresas que toman las decisiones de organización. O sea, ahí mi consejo es que yo creo que a la comunicación hay que darle una posición relevante dentro de la organización. Yo creo que tiene que tener una posición relevante, además, no solo, o sea, es fundamental que un director de comunicación, para ejercer bien su trabajo, conozca bien lo que está ocurriendo dentro de la organización para saberlo transmitir correctamente, con lo cual es importantísimo que se cuente con comunicación para a posteriori hacer un trabajo correcto. Pero a mí me parece muy importante que la empresa valore la opinión de un director de comunicación a priori, es decir, antes de tomar una decisión relevante que va a tener un efecto sobre tus clientes, que va a tener un efecto sobre tu reputación, yo creo que es importante la opinión que un director de comunicación puede transmitir de cómo nos va a afectar esta decisión. Y a veces creo que se toman decisiones sin tener en cuenta el impacto reputacional o comercial que las decisiones tienen. Entonces yo daría más consejo a las empresas y luego, hombre, evidentemente, pues yo creo que hay que escuchar mucho la transparencia, el respeto por tus interlocutores, pero si tuviese que dar 2 consejos de mi experiencia, sobre todo en la época de Bankia, a los directores de comunicación del IBEX, serían 2 cosas. Una, que nunca se harten de repetir. Es decir, yo creo que a veces tienes la sensación de, pues esto lo hemos dicho tantas veces que no lo voy a volver a decir, y luego te das cuenta que hay mensajes que por mucho que lo repitas no calan. Entonces, yo creo que una estrategia fundamental es la repetición y luego para nosotros una estrategia fundamental en la comunicación en Bankia fue la comunicación interna. Yo creo que a veces es la hermana pobre de la comunicación, no se le da la importancia que debe tener. Y yo creo que conseguir aunar la comunicación en la creación de una cultura corporativa que haga que las personas que trabajan, los profesionales que trabajan en una organización se conviertan en prescriptores de la marca, en portavoces de la marca, tiene un retorno inmenso. Entonces, comunicación interna y repetición. Qué interesante esto de la comunicación interna, ¿no? Y aparte Sí. en los bancos que hay una gran cantidad de empleados y muchos con una exposición Y al muy público. dispersos, ¿sabes? O sea, que es verdad que no están en unas oficinas centrales, sino que los tienes en un banco, evidentemente los tienes, pero que son la gente que realmente, o sea, yo puedo hablar todos los días cuando estoy en comunicación con 2, 3, 5 periodistas, pero es que ellos todos los días tratan con decenas de clientes. Entonces es verdad que el impacto sobre la marca, que una buena comunicación interna, que tener una cultura interna donde los empleados los profesionales se sientan orgullosos de pertenecer a esa marca y de defenderla, es que al final cada oficina es una pequeña dirección de comunicación en su ámbito. Entonces yo creo que el ser capaces de transmitirles y de emocionar a la gente con los mensajes, implicar, yo creo que a veces se le da demasiada poca importancia a la comunicación interna y a veces... Bueno, yo tenía la inmensa suerte de que tanto, sobre todo en Bankia, la comunicación interna dependía también de comunicación.
Lo cual no significa que no estuviésemos fenomenalmente bien coordinados con la gente de recursos humanos, la gente de Claro. personas que al final eran los que definían temas de cultura corporativa. Entonces, me da igual dónde estén las dos áreas. Lo que creo es que tienen que estar perfectamente engrasadas y coordinadas. Y la comunicación interna es vital. Bueno, muy interesante. Muchos te recuerdan por el caso Bankia, ¿no? Por Sí, claro. esta última experiencia. Bankia al final es como estas empresas en España que está todos los días Sí. en titulares y estaba, digamos, en el vox populi de las personas. Desde Finances tuvimos el honor y la suerte de participar en parte, ser un granito de arena en esa construcción. ¿Qué te encontraste y cuál fue el mayor reto en este proyecto en Bankia? Em, pues mira, yo llegué a Bankia en el 2012. A los 10 días de haberse incorporado José Ignacio Goyri-Golzarri, nos incorporamos a la empresa 3 personas más: José Ignacio, Pepe Sevilla, que luego fue consejero delegado, Antonio Ortega, que era el consejero director general de todo lo que era tecnología, personas y medios, y yo. Es decir, solo 3 personas nos incorporamos al proyecto. ¿Qué encontramos? Pues una empresa con un problema reputacional gravísimo. Bueno, cuando llegamos todavía no había tenido que ser rescatada. Fuimos nosotros a los 20 días de llegar que lanzamos la bomba de decir que esta empresa Ujú. necesitaba muchos miles de millones para poder continuar. Pero quizá lo más duro que nos encontramos, bueno, eso fue muy duro, Ujú. evidentemente, y además muy caro y con unos impactos reputacionales tremendos. Pero fue muy duro encontrarte, claro, Bankia era la fusión de 7 cajas, cada caja con una cultura distinta. Y no solo con culturas distintas que había que fusionar e integrar, sino en un momento donde, en cierto modo, todos culpaban a todos del desastre. Es Claro. decir, para los de Caja Madrid había sido culpa de Bancaja, para los de Bancaja había sido de Caja Madrid, para todos había sido de la Laietana. Entonces, no solo era una empresa que no tenía una cultura común, que no tenía un orgullo de pertenencia, es que era una empresa donde la gente no estaba integrada, no se llevaban bien y sentían vergüenza de pertenencia. O sea, yo recuerdo un día que tuvimos una reunión con gente de dentro de la casa, que José Ignacio Goyri-Golzarri hacía desayunos de vez en cuando, y una persona nos dijo que cuando cogía un taxi le decía que le llevasen al intercambiador de Plaza de Castilla, porque no se atrevía a decir que le llevasen a Bankia, porque le insultaban. O sea, fue una sensación de decir, madre mía, ¿cómo vamos a sacar esto adelante cuando ni dentro de la casa tenemos a nadie que sienta esto como un proyecto de vida y un proyecto Ujú. compartido? La verdad es que luego han pasado estos 10 años y me pasa lo contrario, que me encuentro muchísima gente que me sigue diciendo cómo añoramos Bankia, qué maravilloso fue. Es decir, conseguimos una creación de una cultura común. Bueno, fue muy bonito, pero quizás ese fue el principal reto. Pero bueno, cada día era un reto. Cuando Sí, no nos claro. salían las Black, nos salía una demanda. O sea, fue una época, pero vamos, yo no recuerdo, para mí ha sido la mejor experiencia profesional de mi vida. Quizá también porque yo soy muy de las que pienso que la experiencia, buena o mala, te la determina mucho tu jefe, y José Ignacio Goyri-Golzarri, pues yo creo que es único y fue una delicia trabajar con él. Bueno, debe ser de las personas más respetadas, yo creo que Yo creo que sí, yo creo que sí. de Desde nuestro luego te país. garantizo que por parte, vamos, yo creo que hablo en nombre de todos los que hemos trabajado Ujú. con él en Bankia, supongo que en BBVA cuando estuvo fue igual, pero yo creo que en Bankia no habría nadie que no te diga que, bueno, es que yo creo que Bankia conseguimos lo que conseguimos gracias a su liderazgo, a su delegación de liderazgo y a su forma de hacer y de construir. Qué bueno. Mm. En lo que es la parte de medios, bueno, lo que has dicho, Bankia, estaban los papeles todos los días. Nosotros, o bueno, o mi parte de experiencia, yo me considero un nativo digital, donde para mí los medios digitales son los que marcan mi agenda, Sí. ¿no? Pues tanto las redes sociales como medios que han nacido directamente. ¿Cómo es desde tu punto de vista también actualmente la importancia que le das a, no sé, a la prensa económica, a la prensa generalista, dentro del ecosistema digital de medios y Ya. también de unos consumidores que están adaptando otro tipo de medios y ya no van a los tradicionales, por así decirlo? Bueno, yo es que creo que al final tú no das importancia a los soportes. O sea, a mí un periodista de Expansión de 5 días o del Economista
es importante por el medio al que representan, luego lo saquen en redes sociales, sea el que lee el periódico en formato digital o el que lo lee en papel. Entonces, no tienes muy en cuenta, es decir, a mí, evidentemente, pues es que cualquiera de los medios de ámbito nacional o de ámbito regional, dimos mucha importancia a la prensa regional, por eso te digo que al final, y dimos mucha importancia a prescriptores en redes que no son periodistas y que no trabajan en un medio. Es decir, José Ignacio se llegó a sentar con gente que no daríais crédito, porque al final lo que te importa es la gente que crea opinión, en qué tipo de soporte lo haga pues te es menos relevante. Está en las radios, está en las teles, que está todo. Entonces no te determina mucho. Es verdad que sí que hay una cosa importante y es cuando tú hablas con la prensa económica, y para mí eso fue una experiencia importante, Ferrovial. Yo cuando llegué a Ferrovial yo no llegaba del mundo de la comunicación, yo era la controller de Banco Santander, o sea que es que no tenía nada que ver con el mundo de la comunicación. Y cuando a mí me fichan en Ferrovial o cuando me hacen una oferta, me la hacen para llevar relación con inversores. Ujú. Yo en principio no me apetecía, porque no me apetecía llevar relación con inversores, y Rafael del Pino, yo creo que ahí dando un paso que fue relevante, porque estamos hablando de hace 20 y tantos años, me dice: oye, si tienes el sentido común para hablar con los analistas y con los inversores, voy a suponer que también lo tienes para hablar con la prensa. ¿Querrías, si te ofrezco toda la comunicación externa, incluida la relación con inversores y la prensa? Y la vez que ahí fue un reto, me apeteció, porque dije: jo, eso Ujú. sí que es hacer algo distinto a lo que estaba haciendo todo el tiempo. Y la prensa económica lo agradeció. ¿Por qué lo agradeció? Porque tenían esa sensación de que les estaba explicando las cosas la misma persona que se lo estaba explicando a los analistas. Ok. Ujú. Entonces, yo creo que muchas veces se tiende a pensar, o sea, los periodistas de información económica son muy buenos y saben mucho de economía. Entonces, el tener explicándole, o sea, yo no necesitaba decir: ahí llamo al director financiero para que te lo cuente, ¿sabes? Entonces, para ellos eso era relevante. Entonces, yo creo que hay que respetar mucho al interlocutor que tienes, y sobre todo tratándose de prensa económica, yo creo que, de prensa económica o de los que escriben de economía en prensa nacional. Es decir, me refiero, la gente que escribe de economía, los periodistas, hombre, siempre te encuentras gente peor profesionales en el periodismo y en el mundo de la empresa y en todas partes. Ujú. Pero como regla general, que a veces se tiende a despreciar a los periodistas están fenomenalmente bien preparados y además estudian, se lo preparan, y rara vez te encuentras con preguntas que digas: madre mía, es que no saben ni de qué hablan, al contrario, ¿sabes? Son Ujú. gente muy bien preparada. Entonces, bueno, pero no, ya te digo que al final tú lo que miras es quién crea opinión y a quién me interesa ser capaz de transmitirle correctamente las cosas, porque lo va a recoger bien. Que luego es en digital, es en redes sociales o es en Twitch Ujú. o en lo que sea, es que me da igual. Claro, en este caso, y yo creo que es un muy buen ejemplo lo que comentabas de Ferrovial y donde venías de controller, mi pregunta iba a ser, ¿qué te había servido tu formación y tus experiencias anteriores para la comunicación? Entiendo que esto para un periodista económico, alguien que viene del lado financiero, que se lo explique, digamos, no tengas que llamar al director financiero para que se lo explique, es un plus. Sí, lo cual no significa, yo he tenido periodistas trabajando conmigo, tanto en Ferrovial, gente que no venía de esas funciones, si quieres, más financieras, o sea, gente que viene de periodismo, tanto en Ferrovial como en Gamesa, como en Bankia, que sin venir de la economía han sido magníficos transmitiendo información económica. Es decir, luego va también un poco con la persona, con lo que quiera formarse y con el Ujú. interés que tenga por aprender. A mí me vino bien, es que nunca hubiese llegado al mundo de la comunicación de no haber tenido esa formación, probablemente, porque yo no había estudiado periodismo. Entonces, fue una forma de acceder a un mundo que me encantó. De hecho, una vez que me fui de Ferrovial, lo que quería es seguir llevando comunicación y no quería volver a llevar la parte financiera, ¿sabes? Relación con Ujú. inversores me encantó, pero es una paliza. O sea, en relación con inversores en Ferrovial me pasaba 200 días al año fuera de mi casa, viajando por Estados Unidos, por Europa, y tampoco me apetecía. Entonces, Claro, pero me encantó la comunicación. O sea, descubrí la comunicación gracias esa a, experiencia. a esa experiencia previa, porque yo hablaba cuando yo estaba en Santander como controller, pues me tocaba mucho hablar con agencias de rating. Y esa Ujú. experiencia de hablar con inversores y analistas la tenía ya. Entonces, Conectando con los departamentos de comunicación, que al final has estado en ellos y los has creado, o sea, es decir, al final los has dirigido. ¿Cómo están las áreas de comunicación, por tu experiencia, obviamente, con la tecnología? Es decir, no me refiero a si son tecnólogos, que no tienen por qué no. serlo,
sino herramientas, formas de trabajar. Hmm. ¿Hay algún cambio o sigue siendo una profesión muy artesanal, por así decirlo? No, hombre, cambios hay, cambios hay. Lo has definido muy bien, ¿eh? O sea, yo creo que la tecnología es importante, pero yo en el mundo de la comunicación y en otros muchos mundos creo mucho más en el trato personal, humano. Lo único que tienes, te encuentras con herramientas fantásticas, a mí hay una cosa que me parece fundamental en la comunicación. Yo había veces que al equipo le decía, digo, más que dirección de comunicaciones teníamos que llamar dirección de escucha, porque creo que sin una buena escucha es muy Ujú. difícil comunicar correctamente, saber cuáles son las inquietudes de la sociedad respecto de tu empresa, por dónde puedes tirar las estrategias. Entonces es verdad que usábamos muchísimo pues eso, herramientas de escucha en redes sociales, qué se está hablando de nosotros, qué dicen, desde qué colectivos, cuáles son los mensajes principales que están surgiendo. Por supuesto, en canales, dices, bueno, pues es que hay muchos más canales a través de los cuales llega tu información y tienes que cuidar esos canales y tienes que estar pendiente. Ahora, de ahí a pensar que la tecnología es el núcleo o la base de una buena comunicación, creo que va un trecho. Es decir, yo creo que lo primero que tienes que saber, que tener muy claro es cuál es tu estrategia, a qué público quieres llegar, cuáles son tus clientes, si son clientes que son digitales, no son digitales. Ujú. O sea, tienes que tener muy clara la estrategia y luego apoyarte en las herramientas que existen y que muchas veces en tu empresa no conoces. Es decir, Ujú. que yo creo que eso también es importante tenerlo en cuenta. Es decir, salvo que seas uno de los bancos superlíderes o seas una empresa muy grande, tú internamente no tienes el talento para adaptarte a las novedades tecnológicas, Ujú. a la velocidad en que estas novedades se producen. Entonces yo creo que es muy importante ser consciente de que te tienes que apoyar muchas veces en terceros que te ayuden en esa implantación de tecnologías o que te ayuden a ver cómo esas tecnologías pueden ayudarte en tu estrategia, pero tú tienes que ser capaz de transmitirles a los terceros e internamente cuál es tu estrategia para luego definir qué te gusta. Es decir, yo creo que también hay muchas empresas, o sea, yo creo que hay que tener mucho cuidado con esas tecnologías modales, ¿sabes? Decir, el metaverso, a invertir en metaverso, pues a lo mejor queda en nada, no lo sé. Ujú. Pero es verdad que yo nunca he estado en empresas ricas, ¿eh? O sea, siempre he estado en empresas que estábamos muy limitados de presupuestos, con lo cual decía, éramos de los que inventen otros y seremos unos fast followers si podemos. Yo creo que hay que, o sea, para la comunicación es importante, pero más como herramienta de escucha para mí y como vehículos a través de los cuales transmitir que luego, por supuesto, pues tienes herramientas de marketing digital, pero normalmente todo ese tipo de herramientas, tu agencia de medios, tu agencia de comunicación, las agencias con las que trabajes te van a ayudar mucho a estar al día y saber cómo debes utilizarlo. Y, No, no, y muy interesante saber lo que quieres y saber quién eres, ¿no? Es decir, por que si supuesto. eres follower, si tienes que ser el innovador de tu industria, Claro, etcétera. claro, claro. Y ahí es un buen punto para no volverse loco. Es decir, si Por sabes lo eso, que por eres eso. y sabes lo que Sí, a quieres, mí de repente que surjan nuevas herramientas y pues su suerte a lo mejor o sí. no, que tienen las empresas que dicen, venga, todo lo nuevo lo compramos, lo implantamos y luego a lo mejor se queda en nada. Ujú. Entonces yo nunca, pero a lo mejor si hubiese tenido presupuesto me hubiese gustado ser innovador y ser los pioneros, pero yo creo que teníamos que ser más, tratar de ser pioneros en cómo hacíamos las cosas que en qué cosas hacíamos, que estábamos más limitados por Y, presupuestos. y en el ecosistema de lo que es un área de comunicación, lo que son los partners, ¿no? Pues esa agencia de medios, Sí. agencia de prensa. em, yo que vivo también entre los mundos de la comunicación y el marketing, siempre como hay tendencias de meter todo in-house, externalizarlo, o sea, se vive eso como cada 3, 4 años, ¿no? Sobre todo las grandes multinacionales dicen, pues Ya. ahora voy a meter todo mi equipo de marketing, va a ser interno. Pues, ¿cómo tú has tenido estas experiencias en comunicación? Decir, oye, pues los partners son importantes, a veces me ha tocado externalizar, a veces es importante. ¿Qué funciones Bueno, tendrías que tener dentro y a cuál mí de me partner? parece, a mí por ejemplo, yo nunca he sido partidaria, pero claro, es que depende también del tamaño de empresa, o sea, es que depende de muchas cosas. En el tipo de empresas que yo he estado, yo creo que sí es posible lo que es la relación con los periodistas, con los influencers, a mí me gusta más que sea interna.
Es decir, creo que no es lo mismo que sea una agencia de comunicación la que llame a un periodista para contarle una cosa de mi empresa a ser yo mismo. Pero ya te digo, hay pymes. Es decir, nosotros o sea, no es lo mismo Bankia que lo que es a contracorriente, ¿sabes? Claro. Quiero decir, cada empresa es un mundo, cada empresa tiene unos presupuestos y una forma y una importancia reputacional, es decir, a contracorriente. La importancia de la marca a contracorriente desde el punto de vista reputacional es ninguna. O sea, a nosotros lo que nos importa es comunicar nuestro producto, la película que lanzamos cada X tiempo. En cambio, en Bankia la importancia de la marca era enorme. Entonces, depende de muchísimas cosas las decisiones que tomes. A mí ya te digo, la relación directa con los medios me gusta mucho llevarla internamente, pero agencias externas, tanto en el marketing como en la comunicación, te pueden ayudar muchísimo a definir estrategia. O sea, una cosa es que no te apoyes en terceros para definir estrategias y otra cosa es que luego, ya te digo, yo creo que a los periodistas, estoy hablando de empresas IBEX, a los periodistas les gusta llamar a la empresa para obtener información. No sé yo si les gusta tanto tener un intermediario. Pero luego hay otras muchísimas cosas, por supuesto, agencias de medios, bueno, hay muchas cosas que soy partidaria de desarrollos de contenido, soy partidaria de externalizar, y porque además enriquece mucho más. Es decir, al final internamente tienes el equipo que tienes y se te ocurren las cosas que se te ocurren, pero cuando tienes más gente fuera, que además suele haber gente brillante en todas partes, dándote ideas, pues enriquece a los de dentro y enriquece tu comunicación. O sea, el mix me parece muy importante. Muy interesante. Virando hacia contracorriente, ¿no? Que también es un viraje hasta con el nombre. Al final yo creo que es una de tus pasiones, ¿verdad? El cine. Sí, lo ha sido siempre, lo ha sido siempre. Con los viajes, y mal no estoy informado porque te sigo bastante. Monté una agencia de viajes en el 2017 y el cine lo empecé mucho antes. Con el mundo del cine yo monté con mi hermano, o sea, el que sabe de cine es mi hermano. Y en el año 2004 me propuso, hace ya 20 años, me propuso montar una empresa, una distribuidora. Él estaba en Planeta, había montado la división audiovisual de Planeta y en un momento pues decidió que era el momento de independizarse. Yo soy la mayor, luego va él, entonces siempre hemos tenido mucha relación y me dijo, ¿me apoyas? Yo estaba en Ferrovial en esa época. Y le dije, sin lugar a dudas, pues yo voy a seguir en Ferrovial. Y entonces montamos una empresa, una distribuidora que se llamaba Notro Films en el año 2004. Y bueno, luego nos compró el grupo Avancid, nos integró dentro de Vértice, salimos a bolsa, teníamos 3 años de permanencia y no competencia y luego montamos a Contracorriente en el 2010. Y yo estaba full time en la Contracorriente, habíamos montado eso, mi hermano y yo en esa época y le dedicaba todo mi tiempo. Hasta que en el 2012 me llamó Goiri Golzarri, que yo inicialmente le dije que si estaba loco, que yo lo que quería era dedicarme al cine. Muy bien ahí. Pero bueno, me convenció y bueno, pues he pasado 10 años magníficos, pero eso sí, le puse como condición, mi única condición es que yo sigo siendo socia y presidenta de la Contracorriente. Digo, si piensas que hay algún tipo de incompatibilidad con Bankia, no voy. Y me dijo, no le veo ningún tipo de problema. Muy bien. ¿Qué nos viene de la Contracorriente Films? Si nos puedes dar ahí un spoiler, ¿qué tenemos que ver en los próximos meses? ¿Qué nos recomiendas? Pues es que estrenamos películas casi todas las semanas, con lo cual, bueno, para mí hay una película que estrenaremos en otoño y que me hace especial ilusión, porque es producción nuestra, que es una película basada en un libro de un escritor chileno que se llama La contadora de películas, que se rodó en el desierto de Atacama, basada en un libro de un autor chileno, con Antonio de la Torre y con Berenice Bellaud, que era la actriz francesa de The Artist, y es una película que me parece maravillosa. Y sobre todo, te digo esa por ser producción nuestra, tenemos muchísimas, ya te digo, estrenamos casi todas las semanas, o sea que tenemos muchas más películas que me hacen mucha ilusión. Y luego para nosotros en la Contracorriente también nos es muy importante el impulso que le estamos dando a nuestra plataforma de descarga, es decir, al final hemos creado una plataforma que se llama ContraPlus, digo, por llevarlo al terreno de la tecnología. Claro. Y nosotros hemos sido somos los distribuidores en España, los que nos hemos quedado con la franquicia de The Chosen, la serie sobre la vida de Jesús, que está batiendo todos los récords de audiencia y que la verdad es que también para ContraPlus, para nuestra propia plataforma, pues ha sido muy importante.
y con la importancia además que tiene tener digamos, de socio, de cliente principal a Amazon, porque es una plataforma a la que además de suscribirte directamente te puedes suscribir vía Amazon y está siendo un éxito para nosotros y yo creo que Amazon están contentos. Qué bueno. Y es una plataforma muy chula porque además hemos encontrado un posicionamiento que es muy diferencial y es que es la plataforma que te lleva al cine. Entonces, por una suscripción de estoy haciendo aquí publicidad. Pero haces muy bien. Plataforma. Pero por una suscripción de 3,99 al mes, te regalamos una entrada del cine al mes. Muy bien. Con lo cual te sale gratis el ir al cine. O sea, ahí no todos los cines están adscritos y no todas las películas, pero sí, Bueno. sí, puedes ir al cine todos los meses. Al final le ganas dinero a la plataforma. Para ir redondeando, hemos hablado de comunicación, de periodismo, ahora de cine. Son por lo menos dentro de la prensa sectores denostados, ¿no? Como mal pagados o que están un poco... ¿La comunicación o la prensa? La prensa, el estudiar periodismo, estudiar cine, como diciendo, bueno, es complicado llegar, pueden llegar a ser empleos no tan atractivos en el punto de vista salarial y un poco a contracorriente de la tecnología, ¿no? O sea, el cine vive su lucha con las plataformas, el periodismo vive su lucha con las redes sociales. Bueno, el cine no vive su lucha con las plataformas, ¿eh? Las plataformas son un canal magnífico de que se vea cine. Es decir, al final, cuando tú eres una distribuidora de cine o una productora, tú lo que quieres es que tu película se vea. Y que se vea... Antes nos hacía mucho más daño la piratería. O sea, lo que nos hacía daño era la piratería. Lo que te hace daño es que el cine se vea y se vea pirateado. A mí, si el cine se ve, me encanta que se vea en salas, porque me parece que la experiencia de ver una película en salas no tiene nada que ver con verla en tu casa sentada en un sofá. Y me parece que una buena experiencia viendo un producto te hace querer más a ese producto y querer seguir viendo cine. Pero para una distribuidora, en el fondo a mí me da igual que lo veas en Amazon, que lo veas en Netflix, porque son plataformas que te pagan por tu contenido. Entonces las plataformas no viven, o sea, las plataformas yo creo que han sido un impulso grande. Yo de hecho hay veces que pienso que la pandemia fue buena para el cine, pese a que los cines se cerrasen, porque la gente vio mucho audiovisual, vio muchas series, pero también vio mucho cine. Entonces yo creo que generó mucho cinéfilo. Solo me queda agradecerte el tiempo que has estado con nosotros, Amalia. Para mí ha sido un placer que estés aquí en las oficinas de Finance en España teniendo este diálogo. Ya, muchas gracias. Nada, muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer venir porque después de tantos años trabajando con vosotros no había venido a vuestras oficinas, con lo cual me encanta conocerlas.